Cordial saludo, apreciados estudiantes. Hoy vamos a mirar dos objetivos. Uno, ¿qué impide la innovación? Segundo, ¿cómo desarrollar un pensamiento creativo? Frente al primero, ¿qué impide la innovación? Son una serie de fijaciones cognitivas, las barreras principales contra la innovación. Son un estado mental, patrones de pensamiento que están regidos por nuestro conocimiento y experiencia. Nos hace pensar siempre de una misma manera y nos deja como una imposibilidad de romper hábitos o rutinas para llegar a soluciones innovadoras. Esas fijaciones cognitivas se dividen en tres clases. Una es la fijación funcional, la dos es la fijación estructural y tres, la fijación relacional. Vamos a mirar primero las fijaciones funcionales. La fijación funcional es aquella que tiene como tendencia a percibir un objeto con una función específica, lo que lleva a una incapacidad de dejarse ni siquiera tentar por pensar que puede servir para cumplir otra función. Ejemplo de esto es como por ejemplo esta manija que ustedes ven aquí, en la que vemos que está cumpliendo la función de abrir puerta, pero a su vez tiene cargado un dispositivo de jabón. ¿Se pensaría que una manija de puerta pueda tener doble uso? Tal vez no es lo natural, ¿no? Igualmente, el papel higiénico. Por años tuvo una sola función. Hoy en día tenemos la derivación en nuestras cocinas de unas toallas que son absorbentes para limpiar los mesones y que definitivamente parte también de un rompimiento de una fijación funcional. Entonces, fijación funcional es lo que nosotros pensamos que solamente sirve para un solo uso. 2. Las fijaciones estructurales. Las fijaciones estructurales es como una tendencia a ver los objetos como un todo, como una estructura única, compleja, que es imposible desintegrar. Ejemplo de estas fijaciones y rompimiento de estos paradigmas ha sido, por ejemplo, la evolución de las neveras. Las neveras, hace muchos años, venían únicamente divididas en dos cavidades. La del enfriamiento y arriba la del refrigerador. Hoy en día vemos neveras que tienen su división vertical, donde por un lado izquierdo es congelador y por el otro es el enfriamiento. O otras más nuevas, rompimiento, no necesariamente en la mitad, donde el congelador está en la parte de abajo y lo de arriba es el enfriamiento. Y tiene su lógica, porque ubicar alimentos en el refrigerador es mucho más difícil que en el enfriador. Entonces vamos viendo cómo esas fijaciones estructurales no nos dejaban pensar que podía haber una ruptura de ese sistema integral de diseño de la nevera. Y lo tercero, la fijación relacional. Es aquella que tiene una tendencia de relacionar la dependencia de los atributos de un producto o servicio como algo estático y permanente, y no como algo que debería ir evolucionando. Ejemplo, hoy en día tenemos unos dispositivos que compramos para cargar los bebés, y es una silla, pero esa silla va articulada con un caminador, a su vez con el coche, a su vez con el comedor portátil. 4 usos de un mismo elemento ya evolucionado en unas dependencias que están acompañando al bebé desde su nacimiento, por lo menos en su primer año, en diferentes aspectos. Otra es, ustedes no sé si han visto de las últimas noticias de Nike, que ha sacado una ropa que va, digamos,
en, eh, en función de las tallas, 2 por encima, 2 por debajo de la normal, con el propósito que se pueda adaptar, digamos, a varias medidas. Así mismo están haciendo con los tenis. Entonces, ¿será que hace 10 años relacionábamos que una prenda de vestir o un calzado puede servir a en varias? Tal vez no. Entonces, hubo una ruptura de un paradigma mental. Les queda la tarea de identificar en su entorno, en nuestro entorno, un ejemplo de cada una de estas fijaciones y cómo hubo una ruptura de esas fijaciones. Vamos a mirar un poco cómo desarrollamos el pensamiento creativo al servicio de la ideación. Como sabemos y lo hemos dicho, el mundo está cambiando constantemente. Evolucionan las demandas, salen nuevos productos, hay una mayor velocidad, hay megatendencias sociales que demarcan diferentes necesidades. Entonces hay una respuesta que tenemos que dar a una responsabilidad de atender un consumidor. Y esas herramientas de innovación que hoy contamos, afortunadamente, no se necesita ser genio. Se necesita poder apropiar esas herramientas para llegar a pensar en ideas creativas, con metodologías de innovación, donde existan oportunidades, tanto para ideas de negocios como para el mejoramiento de negocios existentes. El cliente ya no es fiel a una sola marca o a una sola empresa. Siempre está buscando donde haya mayor valor agregado y diferenciación. Y competir solo con el precio ya no basta. Se necesitan soluciones diferentes, crear experiencias diferenciadoras. Frente a ese pensamiento creativo, tenemos que reconocer la fuerza que tenemos que tener nosotros en disponernos, en una actitud para ampliar la forma de pensar. Reconocer los peligros que tenemos con nuestros límites mentales. Y creo que para los que vimos el Mundial de Fútbol, vimos varias estrellas rompiendo récords en número de goles, en velocidad. Sobrepasaron los límites mentales. Y para eso hay que aceptar que se pasa de la certeza al riesgo, que se pasa del aprendizaje tal vez a desaprender también mucho, que se pasa de estructuras rígidas a estructuras flexibles y en red, y a cambios predictivos, a cambios rápidos, no predictivos, y entender esos modelos mentales como una estrategia de la organización. ¿Y cuáles serán las estrategias que tendremos para abordar esas ideas innovadoras? Porque la pregunta entonces, ¿y eso cómo se hace? Vamos a hablar de 4 puntos. El primero, del entorno. La cultura de innovación que tenemos nosotros que proliferar en nuestros entornos. Todo es posible. Lo único que no es posible en este momento es resucitar. De resto, todo es posible. No excluyamos de nuestro vocabulario, no se puede. Porque la voz del cliente prima. Porque hay una voz de un experto que debe saber algo más técnico que usted y a quien usted tiene que recurrir. Porque existe un marco normativo que por supuesto tenemos que cumplir. Pero hay que saber también interpretar ese marco normativo y no cansarnos al inicio. Porque existen unos sistemas de gestión empresarial que tenemos que respetar. Y eso, todos esos elementos es lo que conforman el famoso entorno. Segundo, vamos a hablar de las tendencias. ¿Qué son esas megatendencias? Son unas oportunidades de visión de mediano plazo y hasta de largo plazo que nos enseñan qué va a necesitar el consumidor final. Entonces, apóyese de esos referentes, de esas redes sociales, de esas ferias y eventos, de esos proveedores que le van a enseñar a usted cómo se hace. Tercero, la competencia, el mejor maestro.
hacen mejor la idea que usted tiene para partir de allí superarla? 2. ¿Será que podemos aliarnos con él? Hoy en día los grandes negocios de alto impacto que están surgiendo en el mundo son empresas pequeñas de menos de 10 trabajadores que le están aportando valor agregado a las grandes empresas. ¿Será que tu negocio puede ser de ese estilo? Y 4, modelo financiero y capital disponible, porque de lo que no se mide no es posible conceptualizar. Cualquier idea de negocio tenemos que medirla, saber cuál es el impacto que tiene. Y entonces por eso definimos 3 dimensiones de la creatividad. Y en muchos autores diferencian la creatividad de la innovación en 3 variables. Original, sí, yo puedo ser creativo e innovador con algo original. Pero a veces se pone en cuestión en el concepto de creatividad si es útil lo que yo creo. En innovación es un requisito. Tiene que ser útil y tiene que tener un valor social, una costo-efectividad que le aporten cifras, un buen resultado a esa idea. ¿Cómo ser más creativo? El dominio de un saber específico. Nadie puede hablar de lo que no conoce. De una habilidad técnica tenemos que tener una pericia, pero también tenemos que tener reconocido la competencia. Las competencias que tenemos nosotros que nos hacen ver distinto los enfoques del mismo problema. De las características de si yo soy arrojado o no, de si tomo decisiones rápidas o no. Y vamos a hacernos una evaluación para mirar un poco el perfil creativo con el que hemos llegado a esta materia. La pasión por lo que yo hago, no la perdamos, la energía. Factores importantes de cómo ser más creativo. Pero hay unas etapas. La primera, identificar el problema. Y eso está relacionado siempre a hacernos una pregunta inteligente que sepamos responder con muchas soluciones. Después las analizamos y las priorizamos. Y después las aplicamos. Y esos son los 4 puntos importantes de la etapa de la creatividad. ¿La creatividad nace con las personas? No, existen técnicas para desarrollarla. Yo creo mucho en que existen unos modelos completamente comprobados, los vamos a ver en esta materia, en el que nos llevan de la mano hacia el desarrollo de productos. Entonces vamos a desmitificar la creatividad como algo que le pertenece solo a un grupo privilegiado. No. Aunque puede, por excepción, llegarle usted la lámpara de Aladino, eso no es lo común. Definitivamente, las ideas creativas, las mejores ideas han salido de procesos sistémicos, de mejoramiento continuo o mejoramiento de innovación radical. Existen más que casualidades, causalidades. Cuando nosotros tenemos una manera de ir resolviendo preguntas bien formuladas, podemos con esfuerzo y tesón obtener resultados. Los creativos siempre son personas transversales que le están sirviendo a todos los sectores, al de la automotriz, al de la salud, la nanotecnología, a todos, porque son personas que tienen la capacidad de integrar modelos al servicio de todos. Entonces la inteligencia ya hoy es más una exploración de los argumentos que yo viví en mi historia para ponerlos al servicio de las creativas. Y se cree que lo creativo tiene que ver con el caos. Por el contrario, exige objetivos, método y orden. Y eso es todo lo que iremos a aprender en esta asignatura. Les agradezco mucho su atención.